¿por qué crees que es importante esa sinergia entre un despacho penal y un despacho laboral? Y también reconstruir lo que realmente sucedió, que posteriormente es lo que va a tener un reproche no penal. ¿Qué ocurre? Que si no se realiza todo esto, ¿vale?, tiene una sanción administrativa. Reunirnos con la inspectora y con la técnico y analizo por dónde van. Entonces intento ponerme sus zapatos para entender qué es lo que están buscando. El accidente ha sido grave, lo normal es que haya habido un atestado de la policía. Ya si yo me quedaría con un titular, quiero escuchar el tuyo. Creo que la clave del éxito en un proceso penal con incidencia laboral es cuando existe un accidente en el lugar de trabajo, es muy importante poder asesorarse de expertos en la materia, porque comienza un largo procedimiento que tiene diferentes perspectivas, una perspectiva económica, que es la posible sanción de la propia inspección, una vertiente penal, en donde se va a depurar la posible responsabilidad o no del empleador por no tener la suficiente diligencia en las medidas necesarias para haber prevenido ese accidente, y también la parte de seguridad social. Carlos, en los diferentes procedimientos en los que hemos trabajado, tú como abogado laboralista, ¿por qué crees que es importante esa sinergia entre un despacho penal y un despacho laboral? Pues esa sinergia es fundamental para establecer una línea de defensa común en ambos procedimientos. Entonces la visión que te da el abogado laboralista, que está todos los días luchando con la Tesorería General de la Seguridad Social, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en definitiva, el laboralista que sabe lo que es una sanción de la inspección de trabajo y un recargo de prestaciones por falta de medidas de prevención, le aporta mucho al penalista, porque luego la jurisdicción penal, como sabes, se va a basar en ese informe de la inspección de trabajo. Claro, yo como abogado penalista, como bien sabes, voy a pelear en instrucción si ha existido esa diligencia o no, esa imprudencia o no por parte del empleador. Por ello, lo que encuentro en los procedimientos que hemos trabajado juntos es ese conocimiento que tú nos ofreces a la hora de ir con la inspección, a la hora de revisar que estén todos la documentación de prevención de riesgos laborales, la propia inspección, ¿no?, que hace la propia empresa, ¿no?, sobre el accidente, y también reconstruir lo que realmente sucedió, que posteriormente es lo que va a tener un reproche no penal. Yo creo que tú como abogado laboralista, ¿cómo ves esa realidad luego en la fase de instrucción en un proceso penal? Bueno, lo que veo es que la trascendencia que se le quiere dar jurídico-penalmente en ese juicio ante el juez de lo penal, pues lógicamente estamos hablando de un reproche penal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la falta de medidas de prevención de riesgos laborales, si bien en sede inspectora puede ser objetiva, es decir, usted no ha establecido las medidas de prevención de riesgos laborales de una manera objetiva, no tenía el plan de prevención de riesgos laborales, que sería el mayor incumplimiento, o sí que tenía plan de prevención, una evaluación y determinadas medidas de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si no se realiza todo esto, ¿vale?, tiene una sanción administrativa, ¿vale? Pero luego el reproche, la responsabilidad del administrador de la SL, pongamos una SL, o de la persona designada por el administrador para estar vigilante de la prevención, pues efectivamente el juez de lo penal va a decir, oiga, pero ¿por qué no se llevó a cabo esta prevención? Claro, yo por ello me encuentro que lo que hacemos en el minuto 1, desde que ha ocurrido ese accidente, a la hora de asesorar a la empresa o al empleado, creo que es determinante para encontrar una solución que esté acorde a nuestros intereses. ¿Tú cómo ves esto? Totalmente, porque si tú me acompañas a la inspección de trabajo y le explicamos al inspector de trabajo cómo ha sido el accidente de trabajo, porque estamos hablando de un accidente de trabajo, y en qué grado se estaba cumpliendo o no la normativa de prevención de riesgos laborales, porque puede ser una falta total de medidas de prevención o que la empresa sí que fuera diligente. Entonces, si tú me acompañas y al inspector de trabajo le enseñamos todo esto y constata en su informe o en su acta de infracción ese grado de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales, ¿vale?, de la Ley 39/1995 y de diversos reglamentos, pues lógicamente tú ante el juez de lo penal puedes defender mejor
el aspecto subjetivo del delito, ¿no? Pues, había dolo, había imprudencia, puedes graduar en mayor medida porque desde el primer momento has tenido conocimiento del procedimiento ante la inspección. Claro, yo como abogado penalista, una de las cuestiones que me enriquecen como procesalista es el poder ir de tu mano a esa inspección, reunirnos con la inspectora y con la técnico y ya analizo por dónde van. Entonces, intento ponerme sus zapatos para entender qué es lo que están buscando y posteriormente, una vez se termina la fase laboral o paralelamente en la fase penal, el hecho de haber podido estar contigo en esas reuniones y analizando esos riesgos laborales nos permite que en instrucción, en una declaración de investigado o de testigo o con una pericial, nos permite tener un conocimiento más preciso del caso que va a permitir la absolución, el archivo o una conformidad con la acusación. Correcto, así es. Si llega un cliente a tu despacho y tiene un accidente con un fallecimiento o una incapacidad, ¿cuál sería la clave o cómo determinarías tú que debería de iniciarse ese trabajo entre un despacho penalista y un despacho laboralista en ese procedimiento? Bueno, el cliente lo que va a llegar es con el accidente de trabajo recién causado, ¿de acuerdo? O habiendo transcurrido X meses desde el accidente de trabajo. Si el accidente es grave, lógicamente lo primero que acontece es la atención médica del accidentado. Cuando llega al despacho, tenemos que trabajar, como decimos, en equipo. ¿Por qué? Porque se abren 3 vías. La vía de la responsabilidad civil, es decir, si el trabajador ha tenido unas secuelas derivadas de ese accidente de trabajo por una falta de medidas de prevención, tendrá su derecho a reclamar una indemnización civil, que lógicamente la más adecuada es la instrucción penal, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el trabajador va a tener la pata de la inspección de trabajo, ¿vale? El trabajador puede denunciar ante la inspección de trabajo, aunque si el accidente ha sido grave, lo normal es que haya habido un atestado de la policía o de la Guardia Civil, y eso dé lugar a unas diligencias penales, en las cuales tú te personas, ¿de acuerdo? También se le asiste al trabajador ante la inspección de trabajo. Y luego está la tercera pata, que es, como tú muy bien has dicho, es, oiga, a lo mejor se me quedan unas secuelas que son incompatibles para luego yo desarrollar la actividad que venía desarrollando. Imaginemos operario. Y me he quedado cojo, o me he quedado sin movilidad en un brazo. Por lo tanto, eso puede dar lugar a una incapacidad permanente, total, absoluta, en sus distintos grados, que se tramita ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y finalmente estaría la cuarta pata, que es si el accidente fue por una falta de medidas de prevención de riesgos laborales y el acta de la inspección nos acompaña en ese sentido, se podrá solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social un recargo de las prestaciones. ¿De qué prestaciones? Pues de las prestaciones públicas que le ha pagado el INS al trabajador, de la incapacidad temporal y de la incapacidad permanente hasta la edad que se jubile. Y eso lo tendrá que desembolsar entre 30 y 50%, lo determina el INS por una resolución en función del grado de incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, y la empresa tendrá que abonar al trabajador este capítulo. Como abogado laboralista, cuando trabajamos los procedimientos que tienen una vertiente laboral y penal, ¿tú crees que difiere mucho la defensa o es compatible la defensa de la empresa o del empleador cuando estamos en un procedimiento de estas características? Bueno, yo aquí lo que sí que veo es el tema del aspecto subjetivo, que antes me refería a él. Quizá en la jurisdicción social y pues ante una sanción de la inspección de trabajo y demás, quizá no se incide tanto en el aspecto subjetivo de si el empresario quería o no incumplir perdona que me reitere, pero la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Pues estamos hablando en el día de hoy sobre este asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ámbito penal, ahí sí que entráis. Oiga, pero entonces el empresario tenía ánimo de delinquir, no delinquir, un incumplimiento total de la ley de prevención, o no, mire, sí que el trabajador accidentado, pongo un caso real, sí que tenía cursos de formación, sí que se le había hecho el reconocimiento médico, sí que se le habían entregado los EPIs, pero bueno, luego por una imprudencia suya o no imprudencia, pero en un día determinado el trabajador ha tenido
ese maldito accidente. ¿Vale? Pues ahí la vía penal, ahí es lo que yo veo que difiere la defensa. Que los abogados laboralistas no podemos apelar tanto a ese ámbito subjetivo y vosotros sí que podéis moveros en ese Claro, yo creo, Carlos, que la sinergia y el tándem es absoluto cuando estás 4 ojos ven más que 2 y posiblemente, y así lo hemos visto en los procedimientos que hemos llevado juntos, en la vía laboral se nos escapan un montón de aspectos que el hecho de haber estado ahí presente en la vía penal nos ha permitido tener control de la situación. Por ello, para terminar este coloquio, quería darte las gracias. Ya si yo me quedaría con un titular, quiero escuchar el tuyo. Creo que la clave del éxito en un proceso penal con incidencia laboral es la perspectiva. Creo que es muy importante el poder asesorarse de un compañero, en este caso como vosotros, y poder ir de la mano desde el primer momento, tanto si eres la empresa como si eres el empleado, para poder entender qué es lo que hay detrás de ese accidente o de ese incidente que posteriormente va a tener una incidencia penal. El hecho de poder entender todos los pequeños detalles que tú puedes analizar y comprender y que yo no lo sé, nos permite posteriormente defender con éxito a nuestros clientes. Así que muchas gracias por tu tiempo y me gustaría escuchar tu titular. Pues, Juanjo, reiterarte las gracias por estas colaboraciones que venimos manteniendo. Mi titular sería más breve. Sería el siguiente. 4 ojos ven más que 2 y si son especialistas en penal y laboral y encima abogados, pues mucho mejor. Por lo tanto, aconsejo siempre una defensa en común. Bueno.